Bien, sean bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a resolver el último de esta pequeña serie de videos de ejercicios de recursividad con cadenas. En este caso nos dice las frases encierran secretos algunas veces muy profundos o sentimentales. Las frases son poderosas a la hora de transmitir. En este problema lo que se quiere es determinar si una frase cumple la condición de ser musical. Se dice que una frase es musical si se puede encontrar la escala musical do, re, mi, fa, sol, la, si, do en el orden correcto en la frase. La condición es que siempre aparezcan al inicio de una palabra. Por ejemplo, la siguiente frase: cuando el corazón está dolido, la mayoría de las canciones emiten emociones. Miles de fibras se conmueven de una forma fantástica. Te permiten soltar malos pensamientos y los lamentos afloran o menguan. Siempre escuchar canciones donde la letra tiene un mensaje es reparador. Es una frase musical ya que la armonía necesaria determinada por por la escala musical. Las palabras que contienen la escala musical son, y ahí nos muestra las palabras una por una. Sin embargo, la siguiente frase no lo es. Do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Es la escala musical, ¿no? Y como vemos está todo en una sola palabra. Y lo que nos dice el enunciado es que es al inicio de una palabra. En cambio, esta frase sí es musical, en donde vemos la misma frase pero separada por guiones la parte de las notas. Y es lo que nos menciona, dice, ya que los guiones separan las palabras, por lo que cualquier símbolo diferente de una letra oficia de separador de palabras. Entonces eso es importante. Acá vemos un poema que es otro ejemplo de que es musical toda esa frase. Y nos dice, la frase que se trata como dato de entrada utiliza letras mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación y algunos otros símbolos que ayudan a la lectura de una frase. Para fines de este problema no se usan la ñ ni minúscula ni mayúscula, acentos ortográficos y tampoco se tienen dos o más símbolos de puntuación seguidos. Considerando una frase como la que se ha descrito, realiza el o los métodos recursivos necesarios para determinar si la frase es musical o no. Cuidado, no toda cadena es una palabra, y debes tener cuidado con los símbolos de puntuación y o separación a la hora de razonar tu solución. Bien, este sería el enunciado de todo nuestro ejercicio. Nos venimos acá a nuestra clase donde hemos estado resolviendo. ¿Y qué es lo que queremos saber? Un public, boolean, musical, y aquí pongo mi palabra, ¿no? Mi frase. Para saber si es musical, pues siempre se va a tomar en cuenta la cadena do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que la digo mal, ¿no? Entonces, toda esa sería la cadena musical, ¿no? Esta de acá, específicamente, en el orden correcto. Por lo tanto, acá, en musical, lo único que yo conozco es la frase. Así que no estoy en condiciones de decir si es musical o no. Entonces, musical. ¿Y qué es lo que tendría que mandar? La frase, lo mando a un método sobrecargado, un índice, que va a ser el índice para manejar la frase, y acá es donde yo voy a mandar, que lo tengo acá copiado, todo esto. ¿Y qué hago? En este método privado, musical, lo que yo tendría que hacer es, aquí me mando un índice más para ir manejando el arreglo. En este musical voy a recibir la frase, un, un int i que va a ser para iterar sobre la frase, un string notas y un int j. Entonces, a ver, return false de momento. Y acá me estoy olvidando, new string.
¿Ok? Bien, entonces lo que nos dice el ejercicio es de que siempre va a ser con esto, ¿no? O sea, no nos dice que va a recibir cualquier nota musical, ¿no? Tiene que compararse con esta. Por lo tanto, eso no requiere ser un parámetro, requiere ser un dato estático que yo le mande. Luego tengo los dos índices, la frase. ¿Qué más necesitaría realizar en este caso? Bueno, diría que de momento es lo necesario. Si necesitamos otra cosa más, pues lo vamos chequeando. Entonces un boolean res, return res. Entonces acá, ¿cuál sería mi caso más fácil? El caso en el que yo podría dar una respuesta. Recordemos que nuestro objetivo es saber si todas estas notas están de alguna forma en el inicio de las palabras de la frase. Entonces, si este mi índice ha logrado avanzar sobre cada posición del arreglo hasta el final, quiere decir que yo he logrado validar todas las notas. Entonces, si j es igual notas.length, entonces mi respuesta es true. ¿Por qué? Porque habría podido validar todas las notas. Caso contrario, ¿qué es lo que tendría que decir? Nuevamente, como en ejercicios anteriores, tengo dos posibilidades. No haber analizado toda la cadena o haber analizado la cadena. Entonces, si no he analizado toda la cadena, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer? Bien, es ahí cuando acá yo necesito una cadena, que va a ser mi palabra. ¿Qué necesito con esto? Decir sí. Bueno, primero lo vamos a separar así. Yo digo, si esta palabra tiene el mismo tamaño que la nota que tengo que revisar, ¿no? Porque se supone que yo tengo que ir analizando las palabras desde el inicio, ¿no? O sea, la nota no puede estar en medio de la palabra. Por lo tanto, si yo en algún momento al estar analizando, por decir yo que sé, digamos, remo, y estoy revisando la nota re, voy a empezar con la R, luego con la E. En este caso, como re tiene el mismo tamaño que la nota que yo estoy buscando, pues paso a preguntar si coinciden. Si coinciden, entonces directamente termino de analizarlo, ¿no? O podemos hacerlo hasta que encuentre la palabra, ¿no? Pero sería como que más tedioso. Esto de acá sería una solución más interesante. Pero tal vez siguiendo un poco el esquema que hemos hecho en los otros ejercicios, quizás muchos lo entiendan mejor si terminamos de recoger la palabra. Entonces char c va a ser frase.char add en la i. Y digo si c es letra, entonces mi respuesta va a ser igual ¿a qué? A decir musical con la frase i más 1 notas j pal más el carácter que acabo de encontrar. Caso contrario, ¿qué es lo que yo tendré que hacer? Digo, si está contenido ¿quién? La nota i en mi palabra. Si está contenida la nota i en mi palabra, ¿qué quiere decir? Que yo he encontrado una palabra que cumple con la condición musical. Por lo tanto, mi respuesta va a ser igual a musical, frase, i más 1, notas, j más 1, y mi palabra se reinicia. Caso contrario,
Pues mi respuesta va a ser musical, frase, i más 1, coma, notas, j. J no aumenta en este caso porque no he podido validar esto, ¿no? Saber si estaba contenido o no. ¿Cómo va a funcionar ese método? Private boolean está contenido string A en el string B. ¿Qué tendría que decir? Digo, sí, bueno, boolean res. Esto de acá sería lo mismo que hacer un sufijo, ¿no? O un prefijo, perdón. Un prefijo. Entonces, si yo quiero saber si A es prefijo de B, lo primero que tendría que decir es que A, si A tiene una longitud mayor a B, entonces no puedo hacer nada. False. ¿Cierto? Porque de nada me serviría decir si aquí está contenido sol, ¿no? Por decir algo, y aquí la palabra es i, ¿cierto? Entonces no me serviría de nada. Por lo tanto, ese sería un caso base. Caso contrario, mi respuesta va a ser saber si está contenido A desde la posición 0 con B desde la posición 0. Y listo. Entonces aquí private boolean está contenido string A int i string B int j. ¿Y qué es lo que digo? ¿Cómo he determinado de que A tiene una longitud menor o igual a B? Entonces ese es el que me va a servir para determinar mi caso base. Entonces digo si i ha llegado al final de la cadena A, es decir, he logrado validar todos los caracteres, mi respuesta es true. Caso contrario, else, mi respuesta va a estar condicionada a que, digo, si a.char_add en la i es igual a b.char_add en la j, recuerden que esto de acá es como hacer el sufijo, por lo tanto si yo digo a es sol y b es soleado, por ejemplo, entonces yo tendría que ver que s sea igual a esta s, que o sea igual a esta o y que L sea igual a esta L. Entonces, esta es mi condición, ¿no? Entonces, si cumple eso, mi respuesta va a ser si está contenido el resto de la cadena, es decir, avanzo en los dos. B, J más 1. Caso contrario, pues he fallado, entonces mi respuesta es false. Compila hasta ahí, todo bien. Listo, entonces esto de acá nos serviría cuando todavía no he terminado de analizar la cadena. Entonces, ¿qué sucede si llega al final de mi frase? Length. Pues como en casos anteriores, eso no significa que yo haya terminado de revisar todas las palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque mi única condición para encontrar una palabra es encontrar un carácter distinto de letra. Pero ¿qué pasa si mi oración fuera esta, ¿no? Si mi frase fuera había una vez, ¿cierto? Entonces esta última palabra no tiene más caracteres a la derecha. Por lo tanto, nunca encuentra un carácter distinto de letra para analizar la última que ha encontrado. Entonces yo acá tengo que hacer una última consulta. Digo todo esto. Si la última palabra que he revisado coincide con esto, entonces todavía tengo esperanza. Si no, false.
¿Por qué? ¿Por qué false? Porque acá yo ya estoy determinando que he acabado de analizar mi frase. Entonces, si acá no he encontrado la última nota requerida, pues no lo va a poder encontrar más. ¿Por qué? Porque ya no hay más caracteres en mi frase. Entonces mi respuesta sería false. Caso contrario, esto de acá habíamos dicho de que es cuando todavía tengo caracteres por analizar. Entonces else if y menor a frase.length. Y listo. Caso contrario, pues mi respuesta va a ser false. Bien, si no me he equivocado en nada, eso tendría que ser suficiente, ¿no? Esto ya les digo, es como hacer un prefijo nomás, ¿no? Él está contenido. Ya. Algo que aquí tengo que poner es, lo voy a poner todo en mayúsculas, to uppercase. To uppercase. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede que, a ver acá abajo, puede de que este esté en mayúsculas, ¿no? Sol y el otro sea soleado, todo en minúsculas. Entonces ahí, claro, si comparo una S mayúscula con una S minúscula, yo que lo puedo ver con mis ojos, puedo determinar que es la misma letra, solo que con la diferencia de mayúscula a minúscula. Pero en la computadora, para la computadora esto es completamente distinto. Así que, ¿qué es lo mejor? Pues ponerlo todo en mayúscula y analizar mayúsculas. Listo. A ver, musical, y me vengo acá. ¿Y qué es lo que tendría que decir? Esta es la frase. A ver, esta es la frase musical. Esto me tendría que dar true. A ver, revisemos. Me da un index out of bound. Acá. Notas en la J es. Error de dedo. Y acá es notas en la J también. Listo. Entonces esto de acá. No se asusten, no se asusten. Se puede arreglar. Musical. Esta última. Y me dice true. Entonces como ven ahí. True. ¿Qué pasa si pongo otra? A ver. Este de acá nos sale false, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay delimitación en este que es do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, acá, musical, le pongo esto y me dice false, ¿no? Que es correcto, porque no hay nada que delimite las notas. Si pongo este que utiliza unos guiones, me tendría que salir true. Musical, la misma, y me dice que es true. Correcto. Y de ahí este último, de que es el que tendría que salir true. Como ven ahí están todas las notas al inicio de cada línea. Subliminal, no, musical, perdón. Y pongo acá. Y me dice true. Bien, entonces este ejercicio pues creo que ha sido el que he resuelto más rápido. Todos se resolvían de forma similar. Que era un poquito interesante acá, pues esto de que en realidad es resolver un prefijo, ¿no? Equivalente a un prefijo. Listo. Y de ahí el resto, pues simplemente era el análisis que hemos realizado con ejercicios pasados, ¿no? Son bastante similares. Eso sería todo por este video. Espero que lo hayan entendido. Ya saben, cualquier duda me la pueden hacer saber por los comentarios. Muchas gracias por ver y hasta luego.